Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy iniciamos nuestro ciclo de inteligencia artificial generativa, sus grandes retos, y vamos a mostrar cuáles son los elementos, herramientas, metodologías que han hecho que esta técnica hoy sea de gran utilidad. Hoy vamos a hablar de un concepto que estamos desarrollando que se denomina WebTera para la inteligencia artificial. El objetivo es mostrar cómo la inteligencia artificial generativa ha sido de gran utilidad. También vamos a hablar del concepto fundamental y la metodología que hace posible todo esto que se llama la transformación de un modelo, de un método, de un conjunto de datos hacia otra forma conocida, por eso se llama transformadores, transformer. La palabra a veces no se entiende, pero lo vamos a explicar porque es transformar la representación de un problema en otro donde tenemos mejores herramientas. En ese contexto hay otro gran paradigma que es complementario, que se llama los transformers o la transformación de las oraciones o sentence transformer. Y todo esto nos va a llevar a generar una gran cantidad de información, de datos, a partir de la entrada de lo que representa los datos donde se alimentan las herramientas, modelos, algoritmos de la inteligencia artificial, y eso va a generar mucha información, y entonces tendremos otro problema que afortunadamente ha sido ya estudiado ampliamente, es cómo gobernar grandes volúmenes de datos en este mundo nuevo. Son datos en general no estructurados, pero las técnicas son muy importantes. Otro de los elementos importantes es cómo un modelo muy importante de hoy que se llama ChatGPT ha sido introducido al mercado hace un par de años, y este nuevo enfoque ha cambiado completamente la forma como desarrollamos y pensamos la inteligencia artificial. Hoy vivimos una actualidad en donde hay un gran crecimiento de la inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial es una herramienta, metodología que trata de mostrar que las máquinas, si han sido correctamente instrumentadas, preparadas, pueden entender mucho de los fenómenos del ser humano. Esta es una de las técnicas que ha tenido un gran auge en estos últimos años, pero vamos a platicar más. Entonces, una de las cosas importantes es que hoy la inteligencia artificial impacta ya todas nuestras áreas del conocimiento y todos nuestros elementos de vida, de cómo trabajamos, cómo estudiamos, cómo nos relacionamos, ¿sí? Esto es uno de los grandes descubrimientos de la humanidad, como ha habido otros muchos, como la luz, la energía atómica y otros muchos que ya no voy a mencionar. Pero todos estos desarrollos tienen su impacto positivo, pero también tienen su lado oscuro, porque todos estos grandes adelantos, eventos, inventos, descubrimientos, tienen su lado oscuro, y lamentablemente siempre pueden existir y han existido personas, grupos que hacen uso de estos grandes avances para aspectos que pueden ser catalogados como éticamente indeseables. Eso hay que también
manifestarlo. Hoy el auge de la inteligencia artificial también ha sido posible porque de forma paralela, en el mundo de los chips que entienden los datos, los CPU, en el principio de la era de la informática, han evolucionado a un nuevo enfoque que trabaja con grandes volúmenes de un contexto mucho más asociado a los modelos, que son contextos de álgebra lineal, conceptos de matrices, y por eso han surgido desde hace muchos años un nuevo concepto de chip que se llama procesador gráfico, el Graphic Process Unit, porque eso ha venido asociado al desarrollo de la metodología visual de presentación de resultados, que es la computación visual, que ha tenido un auge muy grande en la computación que se asocia al desarrollo de juegos, de videojuegos. Y los videojuegos son, sencillamente hablando, transformaciones matriciales de los objetos, y esas transformaciones matriciales deben realizarse en tiempos muy rápidos para que se dé continuidad, y eso ha hecho el desarrollo de los chips que se llaman GPUs, los Graphic Process Unit. Y otra cosa también, como todo esto está relacionado con el mundo matricial, y una matriz ha sido generalizada por los matemáticos desde hace muchos años en lo que es un tensor, y por eso surge un nuevo concepto que se llama el cálculo tensorial, pero en computadoras y con herramientas y instrumentos. Por ejemplo, uno que es muy conocido hoy se llama TensorFlow, flujo de tensores, que proporcionó hace un par de años Google, y después tenemos otros que se llama Torch, T-O-R-C-H, Torch, que también es del mismo contexto. Y todo esto ha venido a impactar desde hace un par de años, digamos 10 años, en 2013, cuando surge un fenómeno interesante de la tecnología de procesamiento de lenguaje natural, que ya venía con muchos avances, pero en el 2013 hubo un cambio de paradigma muy importante, y eso es lo que vamos a hablar. Y a partir del 2013, que el concepto, se los voy adelantando, se llama inmersión de las palabras en un espacio vectorial que se llama, la herramienta o el método se llama Word2Vec. Las palabras hacia vectores, cómo mapeo palabras en vectores. Y después de Stanford hizo otro que se llama Globe, que platicaremos más tarde. Hoy el objetivo es cómo aplicar la inteligencia artificial para la gobernanza de grandes volúmenes de datos, y en un enfoque en particular que lo vamos a explicar ampliamente para la aplicación que hoy es la más conocida y la más fácil de entender: cómo gobierno los textos, cómo gobierno lo que hemos escrito, y recientemente lo hablado, lo que podemos expresar por sonidos, por voces, por discursos, por presentaciones video, audio. Cómo eso, la inteligencia artificial hoy es capaz de oír un video, hacer una transcripción automática de los textos que se dicen en el video, sin que tengamos que decirle en qué idioma, y automáticamente detecta el idioma y hace la transcripción a texto de lo que estamos hablando. Eso es también muy importante, es un cambio de paradigma reciente, y como hemos estado platicando, eso es gracias a la transformación de los sonidos y las ondas de sonido en vectores. Eso se llama Sound2Vec, sonido a vectores, y eso ha dado como surgimiento unas grandes herramientas que platicaremos posteriormente. Sin embargo,
Hay en un mundo de inteligencia artificial pasos que se han seguido y es importante empezar a entenderlos, los modelos como GPT, BERT, T5 y otros muchos más que platicaremos. Y otra de las cosas importantes es que estas herramientas son de gran utilidad y pueden prestar servicios, ofrecer servicios en cualquier área del conocimiento humano y de las actividades, llamémosle ciencias sociales, economía, finanzas, marketing, recursos humanos, medicina y cualquier área del conocimiento que genere información digital. Y hoy podemos decir que todo lo que hacemos actualmente puede tener una representación digital. Y todo esto nos va a permitir empezar. La inteligencia artificial tiene ya varios años que surgió. Hay grandes sabios como McCarthy, es uno de los sabios. Y todo esto surgió, y créanme que es como una consecuencia de cuando los que hicieron las guerras en los años 40 habían generado mucho conocimiento, y cuando se generó todo ese conocimiento y llegó otro grupo a donde se hacía el conocimiento, en particular en Alemania, cuando llegan los científicos americanos y los otros franceses que habían dominado en la guerra, llegan a los laboratorios y tienen una inmensa cantidad de documentos de todo tipo y empezaron a analizar cómo poder entender esos documentos. En ese momento también, en paralelo, empezaba el mundo de la computación a través de los chips, y ahí se va conjuntando el fenómeno matemático de entender textos con herramientas, y ahí es donde empieza el concepto, es cómo la inteligencia artificial se define como una ciencia e ingeniería que permite fabricar máquinas y programas de computación, y es uno de los que empezó esto, se llama John McCarthy. Y otro de los elementos importantes hoy es el ChatGPT, y esto es muy importante porque el ChatGPT ha dado nacimiento a una serie de interrogantes, una serie de inquietudes y de necesidades, y a todos hoy hablan y se maravillan con el ChatGPT. Y esto es uno de los elementos importantes, ¿sí? ¿Y por qué hablo hoy a partir de lo que está sucediendo? Y después vamos a ir un poco hacia atrás, cómo hemos llegado hasta donde está. El ChatGPT usa modelos que se llaman GPT, y ahorita se está en el 4 y yo creo que ya hasta el 5 o más. Esto surgió en una compañía hace poco, 2018, digamos, una compañía que se denomina Tecnología de Inteligencia Artificial Abierta, OpenAI, y este grupo empezó junto con otros de Google, Twitter, Facebook, que estaban en el movimiento de inteligencia artificial, sobre todo aplicado a la traducción de textos, a la interpretación de imágenes visuales, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto que estamos viendo hoy es la consecuencia de otros modelos de inteligencia artificial, sobre todo en el mundo de video, de imágenes, más bien, de imágenes, ¿no? Entonces, todos estos conceptos se habían desarrollado, pero ahora, este nuevo enfoque que surge hace poco tiempo, ¿sí?, que es de la transformación de un problema a otro, y esto es lo que está dando este salto importante en la generación de aplicaciones de inteligencia artificial usando transformadores, transformers,
Y eso ahora ya se llama, de manera mucho más sencilla de entender, inteligencia artificial que genera información a partir de lo que se le ha ofrecido o entrenado. Por eso se llama inteligencia artificial generativa, que no solamente puede buscar en lo que ha aprendido, sino analizando lo que ha aprendido y con modelos matemáticos de predicción de lo que sigue, puede surgir otras cosas. Estos elementos se llaman transformers, que son un concepto matemático de transformación de un problema en otro donde tenemos mucho más conocimiento. Y estos transformers son modelos que pueden entrenarse para traducir textos, poemas, editoriales, inclusive generar código de computación informático, ¿sí? Entonces, todo esto es un parteaguas y esto es lo que vamos a empezar a platicar más detalladamente. Hoy los transformers es una metodología, y vuelvo y sigo insistiendo, es transformación de los datos, por ejemplo, de un texto, que son las palabras, las oraciones, las páginas, los capítulos, libros, eso, ¿cómo lo podemos transformar en elementos que sean más sencillos de entender? Y eso los matemáticos lo han desarrollado desde hace muchos años y es generar un vector. Para cada palabra generamos un vector, para cada oración generamos vectores y así, por ejemplo, para los sonidos generamos vectores, para los nodos de la computación, de nodos de aristas y también hay la transformación de los nodos a vectores y así todos estos. Y estos elementos han permitido hacer aplicaciones como traducción automática, resumen de texto, generar texto y responder preguntas. Eso es lo que maravilla hoy de ChatGPT. Entonces, todo esto es gracias a los avances y los transformers han sido utilizados basados en modelos anteriores, no muy lejano como BERT y GPT, que quiere decir transformadores preentrenados, ¿no? Y estos elementos en el mundo de la tecnología de procesamiento del lenguaje natural ha sido donde han realizado las mejores y más importantes aplicaciones de los últimos años en inteligencia artificial. Un modelo de transformer, ya entrando un poquito más en detalle, pero no mucho, es un concepto de muchas redes neuronales que se van encadenando unas con otras. Un modelo de transformer es una red neuronal que aprende el contexto, es decir, el ambiente donde está, no solamente las palabras, sino el ambiente, el contexto. Y después, con estos elementos, con otras herramientas que han surgido, que es uno de los aspectos que los matemáticos siempre hacen cuando se quiere maximizar una función de muchas variables, se fijan todas menos una y se aplica las técnicas en esa, se llama focalizar o poner más atención y por eso el nuevo concepto se llama attention. Es bueno, entonces los transformers son muchas redes neuronales que se encadenaron en un flujo de procesos para transmitir de cada red su concepto y su solución a la siguiente, y estos son el concepto de redes neuronales. Esto ha surgido desde hace muchos años en el mundo de redes neuronales, como las redes que manejan imágenes, son las redes convolutivas, y las redes que manejan secuencias, como las redes recurrentes.
Esto es lo que se había estado haciendo hasta hace un poco, pero el nuevo enfoque es no solamente usar las redes neuronales, sino usar la representación de los datos de negocio, como son los textos, las palabras, las oraciones, pero mapeándolos a espacios vectoriales y entonces podemos aplicar toda el álgebra lineal, todos los teoremas de tensores y de los matemáticos que desde hace muchos años han desarrollado muchos algoritmos. Eso es lo que hoy hace tan atractivo y tan interesante el modelo. Y Transformer es, como le estaba diciendo, un enfoque donde focalizamos en un segmento en cada instante. Es como la teoría de matemática de optimización. Siempre se fijan muchas variables y se deja una, y con esa una se hacen elementos, pero después hacemos un conjunto de procesos para cada una y vamos sacando en cada variable resultados y al final se integran todos los resultados, se pegan y se hace el resultado. Pero que resulta que como eso estaba en un espacio vectorial, después tenemos que regresar al conjunto de datos de origen. Eso es una técnica que hace muchos años, por ejemplo, cuando Newton y en época de los astrónomos que calculaban cantidades muy grandes con operaciones complejas de aritméticas complejas, como raíz cuadrada, raíz n, manejando el número pi, etcétera. ¿Y qué sucedió? Pues transformaron la operación compleja de, por ejemplo, raíz 28 de un número e a la 14 en operaciones con logaritmos. Y los logaritmos son los transformadores de las operaciones numéricas de hace muchos años a otra representación mucho más fácil. Se hace las sumas, restas, multiplicaciones, pero en logaritmos, y después se saca el antilogaritmo y ya se tiene el resultado final. Es algo similar a lo que está pasando ahorita con los transformers. Y esto es muy importante. Entonces, vamos a seguir en esta siguiente cápsula cómo son los transformers. Pero esto es todo por hoy y seguiremos en otra cápsula platicando el siguiente concepto. Pues muchas gracias.